Días, continuamos en Unión Latina, tu programa radial de todos los sábados de 8 a 11 de la mañana a través de esta frecuencia, la 1220 AM de tu radio, una estación afiliada a TUDN Deportes y a Fútbol de Primera. Buenos días, te saluda José Rodríguez. Por aquí seguimos en compañía con Juan Carlos Arenas. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Ya más relajado después de la historia? Ya, ya bien relajado, sí, porque esa historia te pone enojado, te pone a Ajá. llorar, de todo, ya ves, muchísimas emociones, pero Sí, muy pues bonitas. sí, la cosa es Sí, creer que sí, siempre hay un resultado, Juan sí, Carlos. Y hablando de, oye, pues estamos platicando toda la semana quién iba a estar de invitado por aquí este sábado a esta hora de la sí, mañana. Este segmento lo dedicamos a nuestros hijos, lo dedicamos porque hay que reconocer ese talento, Juan Carlos, hay que reconocer el talento en estudio, el talento en todo lo que ellos hagan, porque pues obviamente cuando ellos hacen su trabajo y que hay alguien detrás de ellos mostrándoles, enseñándoles, creo que es un premio que hay que darles un reconocimiento, porque no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo se da ese tiempo de hacer eso. así es. Ya fíjate que tenemos muchísima suerte de estar en esa comunidad donde hay tantos latinos y de verdad que tanta gente que se desempeña tanto en compartir nuestra cultura, ¿no? Seguir, o sea, que mantenerla viva y no importa ahora sí que de qué raza, de dónde es, o Ujú. sea, nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres. Y hoy estamos de mantener largos, ¿no? Porque tenemos Sí, unos invitados muy especiales. sí, y vamos a empezar con la maestra, porque es la culpable de que estemos aquí, Mrs. Daly. Good morning, ¿cómo estás? Can you grab the mic and closer to you? Sure. English or Spanish, los dos. Inglés, por favor. Oh, por favor, eso, Por así, favor, pero Spanglish. you know what amazed me, really amazed me, and I'm pretty sure everybody agrees with this, is how you, the Spanish that you know, but you can direct a whole mariachi and teach me Spanish music. How are you this morning? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí. So, platícanos, ¿cuántos años, how long the mariachi, you have the mariachi? We have been doing mariachi since 2015. Okay, desde And 2015. yeah, Isaira, who is here with us today, started with us when she was in first grade. Oh, de And veras, she's now in grade. high es school. original. So she's one of our first members. And I decided to start mariachi because we have so many students who their heritage is Latino. And at first, we started doing mariachi songs in my orchestra, and then we expanded. I took some training with friends in Las Vegas. I worked with Jose Hernandez of Mariachi Sol de Mexico Ajá. and did some formal training. And we started learning how to do mariachi. And we started with very easy music. Como De Colores y Cielito Lindo. Sí. And now we play much more difficult music like Son de la Negra. Ah, también. Bueno, y antes de continuar, José, nada más hay que decir que de invitados tenemos tenemos a la maestra Miss Dudley, Ujú. que es la maestra de un grupo que se llama Mariachi Estrella dentro de las escuelas públicas de Waukegan, Ajá. que como ella dijo, el grupo lo comenzó en el 2015, ¿verdad? Y también tenemos a Erika Leguizamo de invitadas hoy, que es una mamá, ah, es la mamá de Isaire, ¿verdad? ¿Isaire o Isaire? ¿Cómo te dice? ¿Isaire? Isaire. Ajá. Que como dijo Miss Dudley, ella ha tocado desde que estaba en primer grado, ¿verdad? Sí. Y Zaire es la estudiante que está aquí con nosotros, bien contentos de tenerlos acá. Es un Sí. programa que, o sea, está dentro del distrito, que es una cosa rara, ¿no? Que un distrito de repente tenga un mariachi. Ajá. Y sabes qué es lo que me impresiona, Juan Carlos, yo lo mencionaba con Mrs. Daly, de cómo ella ha reconocido esta música regional mexicana y que cuando eres músico lo llevas en el corazón, no importa el género. Ujú. Ahora, la señora Erika, que está detrás de todo esto, que trae a su niña tocando desde el principio y que es un ambiente donde te va a llevar a una nueva dirección. ¿A quién no le Ujú. gusta la música? Everybody likes the music, right? Sí. So this is one of the greatest things that I think everybody should be doing, Ujú. ¿verdad? ¿Qué te parece si platicamos con Erika también y que también con Isairi? Así es. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la ¿Qué invitación. tal le salen las rancheras, Erika? ¿Cómo las cantas? Nomás en el baño. Nada más. ¿No cantas en el grupo? No, en el grupo no. No, nada más. No, Entonces, yo nada más en el soy baño te salen la fan. perfectas. Es todo. Sí, y como mamá, ¿qué te llevó especialmente a una niña de un año, o sea, digo, de primer grado, a ponerla en clases de mariachi?
Lo que pasa que Sí. todo empezó con mis otros hijos, que son más grandes que ella, y ellos empezaron con la maestra Mesoli a las clases de orquestra, y de Ujú. ahí empezó todo, y pues yo tenía que cargar a ella porque era más bebé, Sí. y llevaba a la niña a las prácticas a ver a sus hermanos, y de ahí empezó, a ella le empezó a gustar, y Ajá. la maestra nos dio la oportunidad de que la Sí. podíamos meter Oh, a sí. temprana edad, Ajá. y hasta ahorita estamos. Y entonces tus primeros niños, ¿por qué los metiste a música también? O sea, porque ya ves que Porque mucha gente de nosotros dice, no, la música no, o sea, ¿para qué los pongo en orquesta o mariachi? ¿Por qué? Porque en esa escuela donde los niños empezaron kindergarten, Ujú. era la única escuela que estaba ese programa de Ah, orquestra para los niños de primer grado, Sí. y ahí es donde empezaron mis hijos con ella. Ahí Sí. se les dio la oportunidad Ajá. y se me hizo muy buena idea, y sí, Oh, qué ellos bien. Oh, felicidades. No, qué bonito, porque no muchos papás hacen eso y ojalá que muchos papás que estén escuchando que si no Sí. tienen a sus niños en música o música de mariachi, que los So, inscriban. vamos a pasar con Isaire, pero antes, I want to ask, ¿qué tanto trabajo se toma? How much work it takes to motivate little kids, young kids, to do this type of music? It doesn't take a lot. When I show them the music, they fall in love with the music Ajá. Ujú. and they want to play their traditional music, and it's really interesting to watch the transformation. They start playing it, and suddenly they're telling their parents, "Can we listen to this on the radio?" And, "Oh, have you listened to Vincente's new this song?" And they get very excited over the Ah, music because the music is just so wonderful. Everybody falls in love with it. Me Yes. too. Tú también, No, that's ella wonderful. también. Y ahí está la muestra. Sí. And what age did you start liking the music? I have started as young as first grade, like with Isaira. Right now, I have a group that starts third grade through fifth grade. Ujú. There's just not time during my week to start an extra group that starts in first grade because Ajá. there's so many rehearsals. Yeah. And the group, the Mariachi Estrella, is middle school and high school. Ajá. And then we even have one of our students who's an alumni member who comes back. He's at College of Lake County, and he comes back and works with us as well. Nice. Oh, that's Very great. nice. So they fall in love forever. Yeah. Yeah. Isaire, how are you? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Isaire? Ah, Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, estoy bien. Sí, cuéntanos un poquito, ¿qué instrumento tocas y por cuánto tiempo ya, bueno, ya nos comentaron, pero en tu opinión, ¿cuánto tiempo ya tienes tocando el instrumento? I play vihuela and I've been playing it for almost 3-4 years already. Ajá. Um, Ujú. Has tocado por más de Sí. ¿cuántos años? since what? For how many years have you been playing? Oh, since I was 7, 8. So 8 years now. Yeah. Okay. How's the experience been for you? It's been great. Mhm. It's really fun. It's just something to enjoy and something to do after school and something to look up to. Ajá. ¿Sabes? Una de las cosas, thank you for being here today, thank you for joining us this morning. Oye, otra de las cosas, otra vez que me sigue impactando es que escuches, que toques, inclusive canten la música en español, pero obviamente Ujú. lo estás haciendo ya como segundo idioma. ¿Cómo te sientes tú con tu español? ¿No cantas? I do sing, Ujú. but speaking it for me is just more harder. Sí, ¿ya? Yeah. Trata lo que puedas, así como has sido valiente para agarrar un Sí. instrumento y tocar con el público, con la maestra, no le tengas miedo al español, porque es tuyo, ¿ok? Además tienes una preciosa voz para hablar, así es que no le tengas miedo. ¿Qué instrumento es el que tocas, me dijiste? Vihuela. Vihuela. ¿Qué es la vihuela? It's almost like a guitar, ¿Como but una guitarra? different. I actually brought it here with us. Oh, Ajá. vamos a ver. Oye, ¿y por qué la vihuela? ¿Por qué la vihuela? Because I found more interest in it, and I Oh, think sí, ya la veo. Es la guitarrita pequeña. Sí. the sound is more unique. Ajá. ¿En qué aspecto? ¿En what aspect? What do you mean by that? Ajá, like the sound, ¿Por why qué, is por qué it es especial para unique? ti? Yeah. Why is it special to me? Ajá, special. Oh, because I just think it's like it sounds really nice and it's different. And I've personally like Ujú. when I see mariachi bands, I don't really see much players with this instrument. Ujú. But yeah. Can you play it a little?
Yes, please. It sounds better like with everybody. Sí. Oh, with everybody. Okay. So, por ejemplo, vamos a suponer que yo toqué esta canción, a ver si, y ya tú la sigues, ¿ok? A ver si las puedes seguir. No, esa no. Cielito, yo que andaba buscando Cielito Lindo, No, I don't know. No, you don't know the song? No, it's a different version. Oh, sí. There's- ¿Cuál es there's tu versions. canción favorita Um, en el mariachi? probably El Rey. ¿El Rey? El Rey, Ah, ándale. ok. Entonces, Que de la repente cante, se la cante tu buscas. mamá y tú Y tú la tocas. que le haga segunda a la So- maestra y tú la tocas. So excited, after so many years, después de tantos años, ¿por qué tú sigues tocando? De repente pues ya estás más grande, quizá tu mamá ya no te pueda mandar, que antes quizá cuando estabas chiquita te decía tienes que ir. ¿Por qué tú sigues tocando? ¿Por qué crees que es importante para ti o para los otros niños verte tocar? Well, I'm still playing now because I just enjoy it in general, and I feel like it's important to like still keep playing because maybe then I could like influence in the concerts that we go to, and it could become much more stronger, and we could have like more mariachis. Que haya más mariachis. Why do you think, ¿por qué crees que los otros niños deberían de tocar un instrumento también? Un instrumento de música. It's ¿En qué something- o sea, en qué les ayudaría como te ha ayudado a ti? ¿Te ha ayudado en algo? Yeah, it's made me understand myself on like what I like, and I like mariachi. I like playing in it. And I think it's important for other people because you could try something new, you could learn something else for yourself, or just find a hobby. Ajá. Ya, una... ¿Cómo te ha ayudado a ti esto en tu vida? ¿Cómo crees que pues, comparado quizá a otros niños, ves que otros niños de repente pues no están en un grupo, sus papás no los apoyan tanto, se meten en problemas? ¿Tú crees que a ti te ha ayudado el estar en este grupo? Yes. ¿Sí? ¿En qué forma? Well, it's big. Me and my mom like talk about like Mhm. mariachi because we both enjoy it, and it just helps with our relationship like expand more. ¿Tu papá toca música? Mm-mm. ¿Tus hermanos? Sí. Sí. Sí mencionabas que tus hermanos. Y es una buena iniciativa, unos líderes ya, porque obviamente si tú ves a tus hermanos tocar y cantar, pues obviamente tú también lo vas a querer hacer. Sí. Yo me pongo a pensar si, en este caso, ya ves cómo estamos hablando en inglés y en español, me Sí. pongo a pensar si se pudiera cantar una canción en inglés, pero con mariachi. Oh, sí. ¿Cuál? Pues la del Rey, nada más la traduces, A ¿no? ver, go for it. ¿Verdad que sí se pueden A ver, las go for canciones it, en go for inglés? A ver, No, comienza ya- la primera letra. Y sigo siendo el rey, a ver, and I continue being the king. Yeah, No, okay. ¿cómo le dirías? No. A ver, Miss Dudley, Isaire, tócale un poquito. Yo lo voy a tratar de cantar. Aunque esto no, rock, yo no ok. canto bien las rancheras, como dicen. te va. Yo no canto bien las rancheras, puro rock. Yo sé bien que No. estoy afuera, pero el día que yo me muera, You're gonna cry and sé cry. que tendrás Well, you're gonna que cry. llorar. Cry, llorar. Llorar. Sí, llorar. No, regresando a Miss Dudley, let's go back to Miss Dudley. So you were a music teacher for many, many years, and all of a sudden you decided to start a mariachi band in the school district. But you did, like you said, you didn't know much about mariachi back then. So what did you do? I just jumped in and started teaching it with Uh-huh. some music that I had, and I fell in love with the music. It comes from the heart, Uh-huh. and it's just so passionate music. And Uh-huh. I just decided that in a community where we have such a large Latino population, we should Yes. be celebrating this culture. And it's not just Mexican. Everybody down in Central and South America listens to mariachi. Yes. Mhm. It's not, it's inherently a Mexican music style, but everybody listens to it. And so I started doing that, and I discovered there's some trainings that I could go to, and I've done that several times. And I've actually been out to Las Vegas, I think 3 or 4 times. Oh, wow. Uh-huh. So I've done quite a few trainings, and I get better and better at doing that so that I can share my passion for the music Right. with the students. So this is a teacher who you've already been a teacher for so many years. You already have your path. You're teaching music the whole time, and then suddenly you decide to
learn something new and something even that, that it's for almost sort of foreign to you. Correct. What was the Yeah. motivation for that? Like I said, a lot of it was just I wanted to reach out to my students and their culture. Yeah. And the biggest thing as a music teacher you can do is to share your passion and help the Mhm. kids and embrace that passion for music. Uh-huh. And one of the ways you can do that is by celebrating a person's culture. And what I discovered is that it's not just Latino music. When you embrace a culture with the folk music, everybody can appreciate that because it comes Mhm. from the heart. Mhm. And all the folk music that I have played over the years of different styles, that's where it comes from. It comes from our deepest passions and our inside love Right. for things. And I just wanted to share that with kids, and it's Yeah. been Yeah. wonderful. Now, I Mhm. have a question. So you're the teacher, but there's how many instruments? In mariachi, Yeah. we have about 20 some students in the Mariachi Estrellas, and we have guitar, vihuela, which is the guitarra that Isaira plays, which is Uh-huh. it's like a tenor guitar. It has a Uh-huh. higher note, and then there's the guitarrón, which is the Mhm. bajo. Mhm. Yeah. Sí, and then we have violins, the Mm. violins, Mm, and mm. we have several students who play the viola, which Uh-huh. Isaira also plays viola. And what I've done is I've arranged the music so that the violas can play traditionally. We only have violin and mariachi, so I just rewrite the parts so they have the notes. And then Mm. we also have trompetas. And you teach them all? Sí. ¿Sabes tocarlos todos? You know how to play them all too? I play some of them better than others. Others? Wow. But she does them Playing all. trumpet is not something the students like to hear me do because I turn very red in the face and I sound really rather unpleasant, but I can do it. Okay. I can do it. I can work with them and I can guide them. As a music teacher, you have to learn how to play all the instruments. So Mm. What has been some of the best rewards for you working with the mariachi with these kids, throughout these years as a teacher and as a human? seeing them find the passion that I feel for that Mhm. music and my mis estudiantes de estrellas, Uh-huh. they are very, very passionate about their music. Yeah. And Mhm. I love seeing them celebrate that culture and finding the beauty in this wonderful music. Right. Mm. What would you invite, all the parents to enroll their kids and in a program where music is learn how to play or sing? Say it again, please. So what will you advise? What will you advise? What will you advise parents to enroll their kids in musical programs? I think that they should try something new. Mhm. Like, a lot of students come here and they might be first generation Mhm. Americans and they're trying so hard to be American and Mhm. they don't always embrace their culture, but I think Mm. they should celebrate both their culture Sí. and being part of this country. And, Sí. that's very important Mhm. not to give that up because it's part of who we are. Sí. Mhm. You know what, I thank you for this opportunity for some of our kids. They feel more comfortable speaking English. And I think a lot of kids that they don't Mhm. speak Spanish or they got their any reason for not to follow the fluent Spanish. But this is an opportunity because all those kids that they were afraid that nobody's going to teach them because they don't speak Spanish. Mhm. Thank you so much. Thank you. Yeah. Seriously. No, and keeping our culture alive too. Sí. Especially So important. like like we know you look white, so I'm very white. right. Yes. What do you say? What do you say? Because sometimes a lot of people won't be as open minded and like who is an adult. Like I say again, I'm repeating myself, but after so many years that you basically have a stable job, you know what to do all the time. Mhm. You have your lesson plans, but suddenly you're like, I'm gonna learn how to do this, and I'm gonna take classes, and I'm gonna do all this stuff, which takes a lot. So congratulations, Thank and you. I'm so happy that you're doing that for Thank for you. our kids and for the community. Well, and Yeah. it doesn't have to be your own culture Mhm. background. I was I come from background of German and English Irish background, Right. which means of course I love to play Irish fiddle tunes also. Oh, look at that. It's all about finding that passion and that crosses all cultures. Mhm. Mm. And I think we should celebrate that. And Sí. like I Yeah. said, kids that come here
just because they come here doesn't mean they have to completely change to be only the American Way, English-speaking right. person. They should celebrate their culture, Celebrar su cultura, sí. and they should embrace both. That's so important. Whether Sí. they're Latino or any other culture, they should still celebrate Yeah, it their makes you richer, culture. te hace más rico a ti mismo, right? As a Sí, person. sí. Sí. Erika, hablando de... Oye, Juan Carlos, sí, just one real quick, una pregunta. sí. You only teach kids? You want to take classes, Jose? No, I was going to say you. I think you need to play the guitarrón. Oh, no, What will he play? no lo van a... Trompeta. No, la trompeta. Para que me calle. Oh, no, he's going to be the main singer for El Rey. Para el rey, sí. sí. Your turn, start singing. El rey, ok. Okay. Pero sigo siendo el rey. Sí. Okay, Yeah. I think I have a contract now. Yeah. Sí, let's sign it. Continúa, Juan Yeah. Carlos. Sí, Erika, y tú también, Erika, muchísimas gracias por lo que Sí. haces, por tu niña y por el apoyo que le das. Y aparte, no sé sé que como padre de familia, de repente no solamente tú apoyas a tu niña, sino a todo el grupo, ¿verdad? Porque de Sí. repente los tienen que llevar a un lado, Sí. tienen que organizar cosas. Entonces, felicidades a ti y a todos los papás por todo el trabajo que hacen y No, por pues, mantener muchas la cultura gracias. viva. Ujú. Tú, en el caso de Isaire, ¿qué has visto? O sea, ¿has visto algún cambio o cómo le ha ayudado a ella en su desarrollo como persona? Bueno, pues como persona es un poco más abierta porque antes era un poco más tímida, Sí. no se abría mucho y ahora convive con más niños. Ujú. Hay veces, como dijiste tú, yo no la puedo llevar y la Sí. mando caminando porque Sí. ella también quiere, me dice, toca mariachi y le digo, ay, es que no voy a llegar a tiempo por ti. O no le hace, yo me voy. Ay, Ajá, y ya ella se va caminando y yo creo todo eso le ha ayudado a sí. que Ujú. esté muy bien en la desarrollarse, sí. escuela. Gracias a Dios ella va muy bien en la escuela, está en el High Honor Roll Sí, ¿en qué grado y estás, Isaire? I'm a freshman in high A school. freshman, ok. Oh, qué bien. sí, pero sí, es una invitación abierta para todos los niños, porque sí les ha ayudado a mis hijos, en lo Ujú. personal les Ajá. ha ayudado. ¿Cuántos niños tienen ahorita en la escuela? En la escuela tengo 3. Ok. Ajá, Y 3. niños en el mariachi, ¿cuántos están? El grupo es como de 15 niños. How many Yeah. kids we got? It's around 10, 23 niños. Sí. Es que lo que pasa es que a veces por las actividades los niños de middle school y high school, a veces no pueden ir todos a la práctica, pero Sí. cuando pueden, y Ujú. cuando hay presentaciones, todos se juntan. presentan, Sí. o hay veces que unos no pueden por Sí, las que actividades tienen algún diferentes, otro compromiso. pero nunca dejamos de ir. Porque, Mm. por ejemplo, mi hija también a veces está en voleibol y ella no puede ir, Sí. pero cuando se acaba la season, la maestra nos da la oportunidad y Sí. regresamos, como quiera se regresa Qué uno. bueno. Oh, qué bien. Y este Ujú. grupo, o sea, el grupo del mariachi está solamente formado de estudiantes de middle school y high school, de la Wacken High School, o también No. las de Cristo Rey, o otras escuelas high school, o cómo está formado el grupo. No, lo que pasa es Ajá. que el grupo empezó Sí. con la maestra Dolly en Cook Sí. Magnet. Y Oh, todos ok. esos niños eventualmente fueron creciendo. Oh, ajá. Ajá, entonces cada quien, unos van a Cristo Rey, unos van a las O escuelas sea, ya van a públicas, diferentes ajá, escuelas. Ajá. pero al final del día todos nos volvemos a reunir con la ¿De maestra. verdad? Ajá, Oh, so, así so es. when do they come for practice then, if they go to different schools? That's what she was saying right now. I have them come after school. My school ends about 3:00. The high school gets out a little bit later, so Ajá. we sort of have a loose starting time whenever they can get there. And as she said, sometimes they're involved in a sport like she does volleyball. And I try to be really flexible because I know this is their passion to Mhm. play. So what I want to do is have them there as much as possible. We meet twice a week on Tuesdays and Thursdays after Oh, yeah. school. Okay. And sometimes they're involved in something. I have 2 of them doing driver's ed right now, which I'm sure their parents are biting their nails over that. Right. And sometimes they're coming in after sports, so I Mhm. try to keep it as flexible and possible and have them, I tell them get here as much as you're able Right. to. And we just try to make it work so that they don't have to give up all their other activities, but they can still celebrate the passion of mariachi with No, us. because you're working with kids who are not enrolled, let's say, because you work for the Waukesha Public Schools, right? Correct. So how do you do that?
will this be part of your work, or because now you having kids involved from other schools? It's How does that actually work for you? it's actually a Interesting. Waukegan Public Schools sponsored program, Uh-huh. but the students who now go to Cristo Rey and a couple other schools, private schools, they started in our program at the Waukegan Public Schools, and Okay. I believe that the public school laws say that if you live in the town and are a taxpayer and still are Mhm. living here, then you can participate if your school does not have a program. That's And wonderful. Yeah. Cristo Rey does not at this point have much in the way of music programs, so they Right. don't have mariachi. So Mhm. those students, because they're here in Waukegan, they can still come. Oh, Yeah. So that's Sabes great. que yo quiero compartir no sé si es anécdota o lo que pueda, pero tú conoces al maestro Héctor Rasgado Flores. Oh, sí, sí. Okay, he's a teacher at Rosalind Franklin University. Okay, he's one of the mains. He plays piano. yes, And I know him. I One know of the him. interviews that he say, anybody with a profession, they should know an instrument. He is Mhm. absolutely correct. Yes. Yeah. Yes. Or even if you don't have a profession, never because forget music that. changes your Yeah. life. It's like a therapy, right? Yeah. Exactly. Yeah. A lot of the colleges have realized this, even the technical and scientific colleges have realized how important music and the arts are for our development. Right. Mhm. If you go to somewhere like MIT, which is, really high level Sí, en Ivy League engineering school, school, sí. they require all the students to have music classes Yeah. as part of their Yeah. degree Yeah. Mhm. and or fine arts and humanities Yeah. because they realize that's part of the total development. So Mhm. music is huge huge. in Yes. helping Yeah. us become the best we can Right. be. Isaida, do you know how to read music? Yes. Do you do? Ooh. You know, I'm envious. I'm jealous of you because I wish I knew, and I try, but I can't. I'm gonna have to seriously probably take one of your classes or so you can teach me, or Isaida, you're gonna have to teach me. You're gonna have to be my tutor. Yeah, because that's a gift. Yeah, I mean that's a So basically, you speak Sí. Spanish, English, and you speak music, Sí. right? El- ¿Algún mensaje, Isaida, Sí. para los niños y para los papás para que inscriban a sus niños en grupos musicales? ¿Qué les quieres decir? Ujú. O que estudien música. Go ahead. Uh, From your own feeling, Yeah. just go back to all the years you've been playing. How has been helping you with different aspects, and you can share what would you tell the other kids? just Music is try beautiful. something new and don't be like scared to try it because maybe you might Mhm. like it, maybe you don't. But Mhm. if you just keep trying instead of not trying and just having it as a thought, then maybe you'll just like find out what you like. Yes. And what are Awesome. after you graduate from high school? What are your long-term goals regarding music? Are you going to be in the Mariachi Tecatitlán, or or what are you going to do? I'm not so sure yet, but I do hope to still Sí. continue doing this The mariachi. mariachi. Listo. Oh, wonderful. Bueno, pues el tiempo se nos terminó, Juan Sí. Carlos. Vamos a agradecerle una vez más, Mrs. Daly. Thank you so much for making this time. Erika, gracias por estar aquí. Gracias por ese espacio, ese tiempo que le dan a los niños para enseñarlos estos instrumentos, más que nada la música, que es la que nos transporta a ser felices y a estar en familia todo el tiempo. Sí, sí, a mantener nuestra cultura viva. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen, Erika, a ti. Felicidades a todos los papás de los Sí. niños del mariachi, toda la banda. Yo los he Yeah. tenido muchísimas veces la oportunidad de escucharlos y a mí me encantan. Ujú. Sí, Isaida- más que siempre me pone la piel chinita, más que ellos son pequeños, o sea, chicos todavía, y verlos tan activos con Ujú. nuestra música que nos pone a Sí. llorar en nuestro rancho. Aquí lloro más. Yeah. Thank you so much. Yeah. Isaida, you want to give shout outs to your friends or anybody? Saludos. Los compañeros de la banda. Yeah, shout out to everybody in mariachi. Ajá. Estrella. Estrellas. Yeah. ¿Algunos saludos, Erika? Saludos a la comunidad. Yes. Buen día. Así Yeah. mero. Anything else you wanted to share, Mrs. Daly? Miss Dudley? Do you want to say hi to someone, relatives, friends? Buenos días a mis estudiantes y esperantes de Mariachi Estrellas. Ajá. Ya, buenos días a Ahí todos. está. Felicidades. A ver Buenos si días. we should have done this the whole thing in Spanish, because your Spanish is perfect. No sé muy bien. Hablo un poco. Habla muy bien. No, habla muy bien, habla muy bien. Pero Bueno. qué bueno. Canta. Sí, Bueno. ahora sí, a cantar todos. Con eso nos retiramos. Gracias, Isairi. Gracias, Erika. Thank you, Miss Diane. Muchas gracias por la There we invitación. go. Buen día. There we go. Claro que sí. Juan Carlos, Sí, nos muchas gracias a retiramos. usted. Nos retiramos.
Esta fue la presentación de lo que es los estudiantes y la escuela, pero más que nada tener la maestra del Mariachi Estrella aquí Sí. es un honor. Y si alguna persona quiere rápido contactar al mariachi para cualquier evento, ¿a qué número o con quién se contacta? How do they contact people? How do the public contact you if they want to have Mariachi Estrella at their event? I can give you my email and my Yeah. phone number. Yeah, please Yeah. do. So, Can you um, give it in the air, sure. or at least your email? Yeah, I can or, do it. uh-huh. 847-309-5316. And my name is Katie Dudley, Dudley. Katie. Mariachi Estrellas. The email is kwps60.org. Okay. Social media, Facebook, como Mariachi Estrella. You guys find them? We don't have a Facebook page right now. No, okay, Oh, good. okay. Yeah, because of the ages. Yeah, Because of the ages, thanks. Definitely. Okay. Así que toda la gente a llamarlos y que los contrate para mantener nuestra cultura viva y a nuestros niños ocupados también y que sigan tocando esta música tan bonita. Que Gracias. se den la oportunidad de intentar tocar cualquier instrumento porque es oportunidad con ella. Ella tiene 4 años tocando la vihuela, pero ella toca más instrumentos. Y mis hijos también. Todo el mundo puede tratar. Sí, No, pues hasta yo. Eso. Sí, Ya me exacto. dio ganas. Ya. Bueno, nos retiramos. Gracias, no es más. Thank you. Hasta Hasta luego. luego. Vámonos a una Thank pausa you. comercial, terminando la canción y regresamos porque vamos a hablar de lo que está pasando en Lake County. Vamos a platicar con Hazel Geiger en solo segundos. Pausa y regresamos. Ujú.